americano, pero comprendo el inglés. Yo lo aprendí con mi hermano, al derecho y al revés. A cualquier americano lo hago temblar a mis pies. Joaquín Murrieta. Hablar de Joaquín Murrieta es hablar probablemente del ícono más grande de la resistencia mexicana en contra de la tiranía anglosajona, el símbolo imponente de la rebeldía contra el naciente imperio americano. Rebelde, desafiante, descarado y retador, así fue Joaquín Murrieta, el hombre que puso en jaque a los norteamericanos durante la fiebre del oro en el área de la Alta California, el mayor dolor de cabeza para las autoridades estadounidenses por media década. De Joaquín Murrieta se necesitaría una saga entera de videos para narrar con exactitud la mayoría de sus hazañas y anécdotas, ya que expresar la totalidad de sus acciones es casi imposible. De él se han escrito libros, novelas, historietas y más recientemente películas y hasta series de televisión, la mayoría de ellas teñidas con algo de ficción y libertad literaria por parte de los escritores, tal y como es el caso de la mismísima novela del Zorro, la cual está basada en gran parte sobre la ajetreada vida del sonorense. Es por este océano de información que trataremos de resumir lo más conciso, veraz y posible las grandes hazañas de Joaquín Murrieta, esperando pronto ahondarnos en su vida para presentar una saga de videos digna de este gran héroe mexicano. Nacido en Álamo, Sonora, el 12 de enero de 1829, Joaquín Murrieta y su familia se dedicaron a la ganadería. Rápidamente se convertiría en un excelente jinete. Probablemente hubiera sido un gran vaquero si sus habilidades las hubiera enfocado en otro giro. No obstante, la vida le tenía preparada una montaña rusa de emociones, calamidades y tragedias. A finales de 1848, con tan solo 19 años de edad, decidiría probar suerte junto a su esposa, Carmelita Rosa Félix, y su hermano, José Antonio Murrieta, para cruzar por Nogales, Sonora, la recién establecida frontera entre México y Estados Unidos. Eran tiempos de agitación política y militar. Apenas si se acababa de firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México cedía más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos después de 12 largos años de guerra. La tensión racial estaba en su máximo esplendor y Murrieta pronto notaría cómo la historia la escribían los ganadores. Pero el sonorense no era de los que se quedaría con los brazos cruzados. El rumor era que, en gran parte de la Alta California, se encontraban enormes y diversos yacimientos de oro, por lo que los establecimientos de minas se dieron por toda la región del actual Sacramento, California, hasta San Francisco. Esto fue lo que atrajo a Murrieta, quien tenía la esperanza de encontrar riquezas. Sin embargo, lo que encontró fue violencia, racismo, sangre y muerte. A principios de 1849, Joaquín Murrieta, su esposa y su hermano llegaron hasta El Dorado, California, donde se suponía estaban las minas más fructíferas. Rápidamente se dio cuenta que no eran las minas las más destacadas, sino los mineros, el 100% de ellos hispanos, en su mayoría mexicanos, seguido por otro gran número de chilenos. Murrieta rápidamente se adaptó a la técnica de varios hombres que conoció y que desinteresadamente le enseñaron el arte de la minería. Sin embargo, los nuevos dueños de las tierras, blancos anglosajones, observaban con frustración y envidia el éxito de los trabajadores de minas. Rápidamente, el recién elegido gobernador de California, Percy Ford Smith, emitiría una orden donde todo aquel mexicano sería cobrado de un impuesto extra por profanar las tierras que ya no les pertenecían, y quien lo hiciera sería considerado transgresor. Se les daría 24 horas para entregar lo generado, de otra manera serían encarcelados, enjuiciados y muy seguramente condenados a muerte. José Isabel López, amigo de Murrieta, un día fue interceptado por un grupo de americanos quienes lo lincharon,
matándolo a golpes y robándole todas sus ganancias. Su cuerpo fue tirado en medio de una polvorienta brecha que daba rumbo a las minas, para que los otros mexicanos e hispanos supieran a lo que se enfrentaban. Murrieta observó el cuerpo de su amigo, yaciendo inerte junto a una penca de nopal. Los enfrentamientos raciales seguían sucediendo. Una semana después de lo acontecido con López, Refugio Tovar, un minero chileno, tomaba con sus amigos en la única taberna del Dorado, a 7 kilómetros de las minas. En ese momento, 10 hombres anglosajones ingresaron con una orden de aprehensión, pero en vez de capturarlo, le dispararon como si fuera un condenado a fusilamiento. Lo acribillaron enfrente de sus amigos, a quienes sí aprendieron para llevarlos a la cárcel. 5 días después de la muerte de Tovar, colgaron a todos sus acompañantes frente a la indignada y aterrada comunidad del Dorado. Murrieta observó el espectáculo de entre la muchedumbre, apretó ambas manos en señal de coraje y luego se perdió entre el gentío. «Vámonos de aquí, Joaquín, nada bueno saldrá de todo esto», se escuchó decir a la esposa de Murrieta. Joaquín observó a su hermano y a su mujer, luego suspiró. «¿Y qué vamos a hacer allá?» «Podemos jinetear, somos los mejores para eso», respondió José Antonio. «Aquí también podemos jinetear», interrumpió Murrieta. «Pero aquí está lleno de gente mala, Joaquín». Murrieta asintió dándole la razón a su esposa. «Está bueno, nomás déjenme terminar un pendiente y nos regresamos para México». José Antonio observó cauteloso a su hermano. Sabía que lo de José Isabel López y lo de los colgados había afectado a Joaquín, y por supuesto, también sabía a qué se refería cuando decía un pendiente. Esa misma noche, Joaquín Murrieta se entrevistó a escondidas con un par de malvivientes del condado. José Antonio lo siguió entre la oscuridad. Pronto se dio cuenta que había conseguido un par de revólveres Colt Patterson. A su regreso, Murrieta descubrió a su hermano y le recriminó el espionaje. «¿Para qué quieres esas pistolas, Joaquín?», preguntó temeroso José Antonio. «¿Para qué crees?», dijo Carmelita, «que está lleno de personas malas aquí, ¿no?». El hostigamiento creció. Diversas bandas de criminales blancos asaltaban, golpeaban, robaban, violaban y hasta mataban con total impunidad en los poblados circunvecinos de las minas, en su mayoría de origen mexicano. Contaban con el apoyo policial para deshacerse de los hispanos. Fue así que una trágica noche, Joaquín se despidió de su hermano y esposa, argumentando que iría al pueblo para terminar con su encomienda y luego irse a Sonora. Murrieta había sido informado que el hombre que mató a su amigo José Isabel López se llamaba William Curgan. Asimismo, Curgan se había encargado de Refugio Tovar y sus amigos chilenos. Murrieta buscaba sangre, pero lo que nunca imaginó era dónde la iría a encontrar. Montado en su caballo alazán, Murrieta se dirigió hasta el rancho donde Curgan se escondía con sus secuaces. No obstante, al momento de llegar, se escucharon una decena de disparos. Murrieta no entendía cómo Curgan lo había descubierto. Se bajó del caballo y desenfundó sus armas. Sin embargo, al instante se dio cuenta que el rancho de Curgan estaba sitiado. Un brutal enfrentamiento estaba sucediendo. Las puertas de madera del rancho volaban en pedazos. El cruce de plomo era bestial. Murrieta no entendía lo que sucedía. Se fue acercando de poco en poco. Se arrastró entre nopales hasta llegar a la reja principal. La balacera continuaba. De pronto, un cuerpo caía a escasos metros de su posición. Entonces se infiltró por la parte trasera del rancho y observó a Curgan y 2 más atrincherados. La rabia lo inundó. «¡Hey!», gritó Murrieta. Al momento de girarse, Joaquín le disparó al norteamericano destrozándole su frente. Enseguida los secuaces rafaguearon a Murrieta, quien alcanzó a esconderse. Otra sarta de disparos se escucharon mezclados con gritos de dolor. Los bandidos de Curgan también cayeron muertos. «¿Quién anda ahí?», se escuchó un grito fuerte en un español mexicano norteño. De las tinieblas emergió la figura de Joaquín Murrieta, quien finalmente conocería a los 4 hombres que enfrentaban a Curgan y a su gente. A la luz tenue de una fogata,
Murrieta y aquellos 4 forajidos conversaron. Ya se conocían. De hecho, había lazos entre ellos que no se rompen. Lazos familiares. «Al fin te decidiste entonces, primo», comentó Jesús Valenzuela. Joaquín Murrieta sintió con la cabeza. «Pues hay que estar preparados porque ya no hay vuelta para atrás», expresó Manuel García, alias el Tres Dedos, quien fuera el líder de los bandidos hasta ese día. Sabían que habían pateado el avispero. No solo habían asesinado a 5 hombres, sino que estos muertos eran hombres blancos. Con esto reforzaban el odio racial que se vivía en la región. Sin embargo, era la primera vez que los mexicanos respondían desde la guerra. Después de una hora de intensa conversación, Murrieta confirmó lo que ya sabía. Aquellos rebeldes, quienes lo habían invitado a pelear desde hace tiempo, no actuaban nomás porque sí. Todos habían sufrido injusticias y pérdidas que los orillaron a responder de la forma más violenta. Sin embargo, nunca imaginó que aquel quien sufriría la pérdida más grande sería él mismo. Entre matorrales y nopales, Murrieta regresó a su casa en compañía de los 4 mexicanos rebeldes. Ellos mismos habían acordado escoltarlo, ya que después de aquel tiroteo, Murrieta era uno más de ellos. No obstante, al momento de llegar a su casa, Joaquín Murrieta notó que algo no andaba bien. El jacal estaba incendiado. El adobe ennegrecido exponía la tragedia recién sucedida. Un cuerpo extendido sobre la brecha principal del rancho explotó la ansiedad de Murrieta. El sonorense corrió hasta aquel cuerpo inerte, solo para confirmar la inevitable tragedia que anidaba en su pensamiento. Su esposa, Carmelita Rosa Félix, yacía enlodada en su propia sangre, sin vida, sin sentido, vacía. El grito ensordecedor de Joaquín Murrieta se escucharía hasta en 5 leguas a la redonda. Los bandoleros cruzaban miradas empáticas y apenadas. Jesús Valenzuela se acercó hasta Murrieta para consolarlo, pero Manuel García, el Tres Dedos, se lo quitó de encima. Argumentó que no había palabra o gesto alguno que confortara al recién viudo. Cuando apenas era un niño, huérfano a mí me dejaron, ni quien me hiciera un cariño, a mi hermano lo colgaron, y a su esposa Carmelita cobardes la asesinaron.